Entonces, lo que vamos a hacer ahora es conjugar. Bueno, para conjugar, entonces vamos a usar los pronombres que ya habíamos visto también en las primeras clases luego. Bueno, entonces tendríamos así, I work, que es yo trabajo, you work, tú trabajas, she works, ella trabaja, he works, él trabaja, it works, eso trabaja, we work, nosotros trabajamos. Después voy a bajar un poco más para ver. Acá tenemos otra vez you work, ustedes trabajan. Acuérdense que hay dos clases de you, uno es singular y otro es plural. Y they work, ellos trabajan. Bueno, acá pueden observar que hay algo diferente, por ejemplo, en las terceras personas que eran he, she, he, it, ¿verdad? Que es diferente que se le agrega una S al final del verbo. Bueno, vamos entonces, ese va a tener un apartado especial que en breve vamos a estar viendo. Bueno, esto sería entonces la conjugación en el modo afirmativo. Vamos a ver ahora cómo sería en los modos negativos e interrogativos. Vamos a estar utilizando el verbo work, o sea, trabajar. Bueno, tenemos entonces ahora en forma negativa. Bueno, para hacerlo en forma negativa, agregamos, sí o sí va a tener not. Sí o sí porque es el auxiliar negativo. Pero también se le va a agregar do. Do es un verbo auxiliar que en breve vamos a ver más al respecto. Y de hecho que podemos incluso abreviar como don't. Para no poner, por ejemplo, do not, podemos poner directamente don't. Pero de igual manera, ambas formas también. Bueno, para conjugar, entonces tendríamos así. I do not work, por ejemplo, sería entonces yo no trabajo. Después dice you don't work, tú no trabajas. We do not work, nosotros no trabajamos. You do not work, ustedes no trabajan. They don't work, ellos no trabajan. Bueno, acá por ejemplo yo mezclé las dos formas, pero como pueden ver no va a variar para nada en el significado. No sé si alguien se dio cuenta que faltan ahí unos cuantos pronombres. ¿Quiénes faltan? Bueno, faltan he, she, it. No están incluidos acá porque vuelvo a repetir que tienen un capítulo especial. Bueno, vamos a ver ahora cómo sería en forma interrogativa. Bueno, vamos a utilizar otra vez esta palabra, do, que es un verbo auxiliar. Vamos a utilizar otra vez, pero de esta forma, sin not, obviamente, porque no es negativo, ¿verdad? Y va a cambiar la estructura. ¿Dónde se va a ubicar do? Se va a ubicar al comienzo de la oración. Recién vimos en negativo, por ejemplo, no se ubica al comienzo, sino en el medio. O sea, tendríamos acá primero el pronombre, segundo sería la ubicación de do not o don't, y tercero estaría nuestro verbo. Entonces, en el segundo lugar está ubicado, a diferencia de la oración interrogativa que vamos a ver ahora. Bueno, acá entonces dijimos que se va a ubicar al comienzo. ¿Y qué más? Se le va a agregar signo de interrogación. Bueno, acá en realidad falta. Se le va a agregar signo de interrogación, pero solamente uno. En inglés solamente se utiliza un signo de interrogación y se ubica al final de la oración. O sea que en castellano, como tenemos dos, al comienzo y al final, no es igual. Solamente al final en inglés.
Bueno, entonces tenemos acá, dice, do I work? Yo trabajo. Do you work? Tú trabajas o vos trabajas. Do we work? Nosotros trabajamos. Do you work? Ustedes trabajan. Do they work? Ellos trabajan. Bueno, entonces acá lo que hacemos es utilizar el verbo do. Bueno, todo muy lindo, pero ¿qué sería do? ¿A qué se refiere do? Entonces vamos a ver acá qué es, por qué está acá, para qué sirve. Bueno, do es un verbo auxiliar que no tiene significado. O sea que ya vimos acá que no significa nada. No. Por ejemplo, tú no trabajas, nosotros estamos diciendo, estamos más nombrando acá not que a do not, por ejemplo, ¿verdad? O sea que no tiene un significado en sí. Bueno, también nos dice que está disponible para estas personas que eran I, yo, you, tú, you, ustedes también, we, nosotros y they, ellos, ¿verdad? Es por eso que acá solamente están, es por eso que acá solamente están ellos, ¿verdad? Todas estas personas. No están she, tampoco están he y tampoco está it. No está disponible entonces do para esas personas. Luego dice que para he, she, it utilizan otro verbo auxiliar que después vamos a ver, ¿verdad? Bueno, ¿y a qué se refiere entonces con ser un verbo auxiliar? ¿En qué auxilia, por ejemplo? Bueno, auxilia en la construcción de oraciones. ¿Y cómo, en qué caso sería construcción de oraciones? Por ejemplo, para construir una oración negativa, nosotros necesitamos de un do más not, ¿verdad? Porque si no utilizamos, vamos a suponer que yo no utilizo ni do ni not, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Vamos a sacarla acá, vamos a sacarla acá. Bueno, se queda I work. ¿Y qué teníamos con I work? I work era yo trabajo. Supongamos no utilizo acá, se queda you work. ¿Y qué era you work? Era tú trabajas. Vamos ahora con interrogativo. Supongamos acá, le voy a sacar este, se queda you work. ¿Qué era you work? Es tú trabajas, pero afirmativo. Por más que tenga acá nuestro signo de interrogación, si no tiene el auxiliar, igual sigue siendo una oración afirmativa. Entonces, hablando mal y pronto, vamos a decir que el verbo auxiliar do sería el que transforma las oraciones afirmativas ¿a qué? A negativa e interrogativa. Sin do no van a existir tanto las oraciones negativas ni interrogativas. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Bien, tenemos entonces acá, por ejemplo, dice I run in the park, que sería yo corro en el parque. Ahora, si yo quiero decir yo no corro en el parque, ¿qué hago? Le agrego acá donde corresponde, ¿verdad? Don't. I don't run in the park. Yo no corro en el parque. Y, por ejemplo, para hacer en forma interrogativa, ¿qué hago? Le agrego al comienzo, y obviamente nuestro signo de interrogación. Yo run in the park, yo corro en el parque. Luego tenemos we study English. Nosotros estudiamos inglés. Bueno, ahora para hacer en forma negativa, le agregamos acá donde corresponde don't. We don't study English. Nosotros no estudiamos inglés.
Lo mismo sucede también en la forma interrogativa. Le agregamos al comienzo do. Nosotros estudiamos inglés. Do we study English? Después tenemos, dice, vamos ahora con you. You eat pizza. Tú comes pizza o vos comes pizza, ¿verdad? Para ser negativo, you don't eat pizza. Tú no comes pizza. O vos no comes pizza, ¿verdad? Lo mismo otra vez para interrogativo. Le agregamos al comienzo, do you eat pizza? ¿Vos comes pizza? ¿O tú comes pizza? Y el último ejemplo dice, they run an email. Ellos escriben un correo electrónico. They do not write an email. Acuérdense que puede ser tanto do not como don't. Cualquiera de ellos está bien, cualquiera. Bueno, entonces, voy a abrir un poco un paréntesis. Creo que yo alguna vez mencioné que en el inglés existen palabras que se escriben igual y tienen diferentes significados, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos can, se pronuncia, que si yo voy a usar como si voy a usar como un verbo sería poder, ¿verdad? I can speak in English, yo puedo hablar en inglés, por ejemplo. Y si yo voy a usar como un sustantivo, va a ser lata. Entonces, the can is dirty. La lata está sucia, por ejemplo. Otro ejemplo que vamos a ver también es de do. Recién dijimos que do es un verbo auxiliar que no tiene significado, ¿verdad? No tiene significado. Y que lo único que hace es modificar las oraciones. Sí. Pero también existe do, pero en forma de otro verbo que significa hacer. Por ejemplo, si yo voy a usar do, ¿qué va a pasar si yo uso do en una oración, pero uso los dos do? ¿Qué va a pasar? Y realmente no pasa nada, simplemente se traduce de igual manera. Por ejemplo, si yo voy a decir they don't do the homework. Ellos no hicieron la tarea. Y si yo, por ejemplo, le saco así, they do the homework, ellos hicieron la tarea. Tienen que recordar que do como verbo auxiliar nunca, pero nunca va a estar en el modo afirmativo. Si encuentra un do en una oración afirmativa, evidentemente estaríamos hablando de do de hacer, ¿verdad? They do the homework, ellos hacen la tarea, entonces tendríamos ahí afirmativo. Bueno, ¿por qué les estaba mostrando esto? Porque vamos a ver también ejemplos justamente en en esta misma lección vamos a ver ejemplos de estas mismas palabras. Bien, tenemos entonces third person. Third person es la tercera persona. ¿Y quiénes son las terceras personas? En este caso son tres, que ya habíamos visto. Son he, she, it. Recordemos que he es él, she ella y it nos habla de cosas, animales, nada de personas. Y no, it no tiene personas. Bueno, entonces vamos a ver ahora los verbos en tercera persona en inglés. ¿Cómo hay que conjugar estos verbos? Bueno, esto solamente pasa en el tiempo presente, o sea que en el tiempo pasado no ocurren y mucho menos en futuro. O sea, este fenómeno gramatical me refiero a esto, ¿verdad? ¿Y en qué consiste este fenómeno gramatical?
consiste en cambiar los verbos. ¿Cómo cambiamos? Con agregando S y ES al verbo. Entonces, vamos a tener como ejemplo, dice, he cleans the windows. Él limpia las ventanas. Si yo, por ejemplo, quiero decir, voy a hacer acá una forma de comparación. Por ejemplo, yo quiero decir, yo limpio la ventana, entonces yo voy a decir, I clean the window. Ahora, si yo quiero decir, él limpia las ventanas, la ventana, ¿verdad? Voy a decir, he cleans the window. Él limpia la ventana. O si yo, por ejemplo, vamos a hacer un poco otro ejemplo. You, vamos a usar a you. You play soccer. Tú juegas fútbol, por ejemplo. Ahora, si yo quiero decir que ella juega fútbol, entonces voy a decir she plays soccer. Acá entonces le agregamos una S también. Vamos a ver los ejemplos que tiene el material. Bueno, el siguiente decía, bueno, pareció lo que hicimos recién. She plays football with her brother. Ella juega fútbol con su hermano. También se le agrega una S. Después dice, it rains almost every day. Llueve casi todos los días. También se le agrega acá una S. Bueno, básicamente, entonces, si nosotros vamos a realizar oraciones, en este caso, afirmativas o positivas, ¿verdad? Sí o sí tenemos que agregarle S o ES a nuestros verbos cuando hablamos de él, ella y it, ¿verdad? Bueno, recordemos que esto también podemos cambiar por nombres. Por ejemplo, en vez de él limpia las ventanas, he cleans the windows. Bueno, en vez de he podemos usar, a ver un poco, a Fabricio. Fabricio cleans the windows. Entonces le cambiamos he, le ponemos Fabricio, ¿verdad? Fabricio cleans the window. ¿Por qué? Porque Fabricio es él, o sea, Fabricio es he. Lo mismo con she, ¿verdad? She plays football with her brother. Ella juega fútbol con su hermano. Vamos a poner un poco a Jessica. Jessica plays football with her brother. Jessica juega fútbol con su hermano. Y en este caso de it, por ejemplo, estamos hablando, it rains almost every day, llueve casi todos los días. Bueno, evidentemente estamos hablando de la lluvia, entonces no es necesario decir la lluvia llueve, ¿verdad? Entonces directamente es it nomás ya. Bueno, agregar SOS con nombres propios que ya vimos recién. Y vamos a recordar que los otros pronombres no llevan, no se cambian nada. O sea, si yo voy a decir ellos visitan a sus padres, they visit their parents. Acá no hay ni una S. O tenemos teléfonos, we have cell phones. No hay acá ningún cambio. Los perros duermen, tiene que sacar. Los perros duermen 14 horas al día. Dog sleep, no dice sleeps, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que a los demás pronombres no se le agrega ni S ni ES, solamente a esos tres que vimos recién. Bueno, y entonces, ¿cuándo agregamos S y cuándo agregamos ES? Bueno, para la siguiente pregunta existe
4 reglas ortográficas como respuesta a esto, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver ahora? Tenemos entonces, la primera dice, cuando los verbos terminan en las siguientes letras, agregamos ES. O sea, los verbos que terminan en S, en X, en CH, en SH o en O, le agregamos ES al final. Vamos a ver un poco los ejemplos. Bueno, por ejemplo, tenemos acá lo que termina con S, tenemos dos ejemplos. Dice kiss, que es besar, entonces sería kisses. Por ejemplo, I kiss, a ver un poco, my boyfriend. Yo beso a mi novio, por ejemplo. Ahora, si yo quiero decir que ella le besa a su novio, va a ser she kisses her boyfriend. Después también el otro ejemplo que tenemos es miss, que es extrañar. Por ejemplo, I miss. Voy a agarrar un poco este. I miss my grandfather, por ejemplo. Yo le extraño a mi abuelo. Vamos a probar con he. He misses his grandfather. Él extraña a su abuelo. Bueno, entonces, verbo que termina con S se le agrega ES al final. El siguiente ejemplo son los verbos que terminan con X. En este caso tenemos fix, que es arreglar o reparar, y mix, que es mezclar. Vamos a hacer otra oración, por ejemplo, you fix the car. Tú arreglas el auto o arreglas el auto. Vamos a tener he fixes the car. Él arregla el auto. Bueno, en el siguiente tenemos ahora catch. Terminan con CH ahora los verbos catch, entonces atrapar, teach, enseñar. Está mal, tiene que ser teaches, no teachers. Bueno, acá por ejemplo vamos a hacer, a ver un poco, I teach English. Yo enseño inglés. Ahora, si yo quiero decir que él enseña inglés, voy a decir he teaches English. Bueno, vamos al siguiente. Dice, con SH tenemos finish, que sería finishes. Después tenemos publish, que sería publishes. Después tenemos lo que terminan con O, que es el último de esta listita. Acá tenemos, por ejemplo, do, que ya vimos recién, que también puede ser hacer, does. Entonces, por ejemplo, va a ser he does the homework. Él hace la tarea. Y si yo quiero decir yo hago la tarea, voy a decir I do the homework. Bueno, acuérdense que en este contexto, en este caso, do es hacer. Bueno, ahora vamos al siguiente, dice, esto tiene que ver con el verbo tener. El verbo tener es have. Bueno, ¿y qué pasa? Es un verbo irregular. Entonces, en este caso,
no se le agrega nada, ¿verdad? O sea que no va a ser haves. Haves no existe. ¿Qué va a pasar? Directamente se cambia por has. Entonces, vamos a hacer un poco un ejemplo. Voy a decir, I have a dog. Yo tengo un perro. Si yo quiero decir que él tiene un perro, voy a decir, he has a dog. Él tiene un perro. Entonces, directamente se cambia por has. No se le agrega nada. Se cambia directamente. Ahora vamos a la tercera regla. Dice, esto tiene que ver con las palabras que terminan en Y, o sea, con los verbos que terminan en Y, ¿verdad? Bueno, vamos a dividir estos verbos en dos grupos. Entiendan bien esta partecita. El grupo 1 dice, son las palabras que terminan con Y, pero antes de la Y tienen una consonante. Acá tenemos copy, la consonante de la P, carry, la consonante de la R, cry, la consonante de la R ahí, ¿verdad? Todos terminan con Y, pero antes de la Y está una consonante. Bueno, encontramos estos verbos con estas características. Nos dice la regla que suprimimos la Y. Y en vez de la Y le agregamos IS. O sea, tenemos copy, va a pasar a copies. Vamos a ver entonces oraciones. I copy the lesson. Yo copio la lección. O sea, yo copio la lección, ¿verdad? Ahora, she copies the lesson. Ella copia la lección. Entonces acá vemos que esta Y, por ejemplo, no está acá. En vez de la Y se agregó IS. Bueno, esa sería entonces la regla para el primer grupo. Vamos un poco al segundo grupo. Bueno, el primer grupo dijimos que era Y y consonante antes de la Y, ¿verdad? El segundo grupo es Y una vocal antes. ¿Qué pasa con estos verbos? Y sinceramente no pasa nada, solamente se le agrega una S y ya está. O sea que no se le cambia, no se le agrega nada. O sea, no suprimimos la Y y no le agregamos IES ni nada por el estilo, simplemente le agregamos una S. Acá de hecho que tenemos ejemplos bien claros, ¿verdad? Tenemos play, que es jugar, entonces sería plays. He plays basketball, por ejemplo, él juega basketball, baloncesto. He plays basketball. Yo juego basketball. I play basketball. Bueno, entonces este es más sencillo, ¿verdad? Porque simplemente se le agrega una S y ya está. Bueno, y la última regla, bueno, en realidad, si voy a dar una opinión, para mí que son tres reglas, nomás solamente que el último ya es más general. Bueno, nos dice que todos los otros verbos que no apliquen ni la regla 1, ni la 2, ni la 3, simplemente ¿qué hacen? Se le agrega S al final y ya está. Tenemos entonces clean, que es limpiar, que vimos, cleans, read, que es leer, reads, cook, que es cocinar, entonces queda como cooks. Bueno, vimos entonces recién, ¿verdad? Las reglas
de agregar S, ES o IES a los verbos en las terceras personas, ¿verdad? Que son he, she, it. Acordémonos que esto solamente sucede cuando es presente y cuando es afirmativo. Entonces, vamos a ver la pregunta que surge. La pregunta que surge dice, ¿y qué pasa entonces cuando son negativos? Bueno, para lo cual vamos a ver la siguiente fórmula de la estructura, ¿verdad? Cuando son negativos o interrogativos, también vamos a ver acá abajo, ¿verdad? Vamos a utilizar también un auxiliar. Hace rato utilizamos el verbo auxiliar do, que era para las personas yo, tú, ustedes, singular plural, ¿verdad? Nosotros y ellos. Ahora, para she, para he y para it, en vez de do tenemos does. Bueno, vamos a ver entonces cómo vamos a hacer la estructura utilizando el siguiente. Tenemos entonces acá el pronombre. De hecho, esto ya habíamos visto en la parte de do, ¿verdad? El pronombre. Después tenemos dos, ¿verdad? Y le agregamos not porque es negativo. Esto podemos abreviar así como hicimos con do, era don't. Entonces does not va a ser doesn't. She doesn't, por ejemplo, tenemos acá. Y por último, el verbo, en este caso sería estudiar, study. She doesn't study, ella no estudia, por ejemplo. Bueno, recién, por ejemplo, vimos qué pasó con las reglas. Acá, por ejemplo, dice study y sin embargo yo veo que tiene una griega al final y antes precede una consonante, ¿verdad? Y según vimos, tiene que ser studies. ¿Y por qué no está studies y está study? Bueno, como vimos entonces hace rato, eso solamente pasa en afirmativo. Acá tenemos negativo, es un punto. El siguiente punto sería que nuestro auxiliar, acá sí se va a notar más la función del verbo auxiliar que construye oraciones. Nuestro verbo auxiliar, en este caso todos, ¿verdad? Sería el reemplazante de is, ¿verdad? O sea, si yo por ejemplo escribo she doesn't studies, por ejemplo, está mal. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener mi verbo con la condición de ese, en este caso is, y a la vez does. O sea que sería como, para decir un poco más resumido, como muy redundante, o sea, va a redundancia, ¿verdad? No podemos tener dos en una oración, ¿verdad? Vamos a ver acá el ejemplo. Bueno, bueno, como le estaba diciendo, dice se suprime la S al final del verbo, ¿verdad? Porque es dos el que lo reemplaza. Acá pueden ver entonces tenemos she studies, ella estudia, ¿verdad? Esta is entonces reemplazada por does. She does not study. Y si reemplaza does, entonces ¿qué pasa? Nuestro verbo vuelve a su estado original. Study se queda entonces igual, ya que es does el que le reemplaza a la condición S, ¿verdad? Vamos a ver ahora otro ejemplo. Dice, he doesn't eat pizza. Él no come pizza. Lo mismo, ¿verdad? Se suprime la S al final del verbo porque dos lo reemplaza.
Este, por ejemplo, es un verbo simple, un verbo normal, ¿verdad? Y una S nomás se le agrega, ¿verdad? Sin embargo, acá, de todas formas, cumple su función de auxiliar, ¿verdad? He doesn't eat pizza. Entonces vemos que acá eat vuelve a su forma original, no es más eats. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar con los interrogativos? Siempre sigue el mismo patrón de cambiar el orden, que ya sabemos que hace rato, por ejemplo, vimos que do se iba al comienzo, ¿verdad? También con does. Does se va a ir al comienzo, en el primer lugar. Y también lo que vimos recién, que una vez más se suprime la S al final del verbo, porque es lo que reemplaza, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otra vez. Dice, does she study? Ella estudia. She studies. En nuestro afirmativo. En nuestro interrogativo es, does she study? Tenemos una vez más does reemplazando a is. Y study vuelve a su forma original. Sé que es un poquito complicado, ¿verdad? Pero una vez que practicando, se va a poder, o sea, de hecho que no es necesario memorizar, simplemente practicar. Vamos al siguiente ejemplo, dice, does he eat pizza? Él come pizza. Una vez más se cambia el orden y también se suprime la S al final del verbo, reemplazando por dos. En realidad acá tiene que ser pizza con dos Z. Bueno, entonces tenemos acá eats pizza, una S nomás, ¿verdad? Y acá igual dos le reemplaza. Y nuestro verbo eat vuelve a su forma original. He eats pizza. Does he eat pizza?